Bien, una vez estando en nuestro computador o nuestro celular, vamos a buscar lo que es ChatGPT. Acá lo podemos ver y le vamos a dar clic para que cargue. Una vez cargue, pues vamos a buscar la primera página. Miren que sea https openai.com. Entonces damos clic ahí y eso nos va a llevar a lo que es la página de ChatGPT. Acá nos da algunas pues informaciones y lo que nos interesa es lo que está más acá debajo. Vamos a bajar un poco y acá dice prueba ChatGPT. Pueden verlo que estoy moviendo el clic acá y puedo verlo. Acá donde dice prueba ChatGPT, pues le damos clic. Básicamente aquí tenemos chat.openai.com. Esto se lo puedo dejar en lo que es la descripción del vídeo. Y acá lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a loguearnos. Lo que tenemos que hacer simplemente es a darle a login. Y eso nos va a mandar a poner un correo o cualquier cosa. Vamos a darle continuar con una cuenta de Google porque es más fácil y es algo que siempre tenemos en nuestro computador. Yo selecciono uno de las tantas que tengo. Aquí pues le doy a cualquiera. Y bueno, pues ahí va a comenzar a cargar. Aquí dice que por favor espere y tarará. Y a ustedes debería de cargarle. Acá está diciendo que nos cuente sobre ti. Tiene que poner un nombre. No necesariamente tiene que ser el de ustedes. Y le dan a continuar. Simplemente lo estoy haciendo un poco rápido para el tutorial. Entonces luego ponen su número telefónico y luego le dan a enviar código. Eso le va a mandar un código. Y bueno, pues una vez pongan el número telefónico, lo que va a pasar es que va a llegar a su teléfono lo que es el código. Ustedes lo buscan y lo ponen acá. Una vez puesto va a cargar solo y bueno, ya vamos a tener acceso a lo que es ChatGPT. Como podemos ver acá nos da algunos ejemplos de las cosas que podemos hacer, cuáles son sus capacidades y sus limitaciones. Y bueno, acá es donde vamos a empezar a crear nuestro guión o nuestra idea. Podemos crear cualquier cosa. Lo bueno de esto es que como dice aquí, pues ChatGPT tiene memoria. O sea, tú le puedes decir algo y ChatGPT recuerda eso y es ahí donde nos vamos a aprovechar para pedirle hacer ciertas cosas con simplemente una idea.